la sesión de clase. Es lo multivariable del grupo N. Bien. Ahorita sí puede abrir un PDF. No sé qué le pasaba en la sesión anterior, que no me dejaba compartir pantalla del PDF. Pero aquí está el teorema que vimos. Bien. Yo dije que las derivadas parciales tenían que ser continuas, pero es más que eso. No solo las derivadas parciales, sino las derivadas mixtas. Entonces, con esa hipótesis fuerte, tenemos la igualdad de las derivadas mixtas. Bien. Un estudiante preguntó que si tiene un ejemplo, o que en el caso de que no sea continuo, un ejemplo donde no coinciden. Bien. Yo sugerí un ejemplo, una función. ¿Listo? Sin embargo, es bueno hacer una observación aquí. El hecho de que la función sea continua, o sea, perdón, sea discontinua, eso no implicaría inmediatamente que las derivadas mixtas no coincidan. Porque el teorema dio una condición, digamos, suficiente para que se obtenga el resultado. Es una condición suficiente. ¿Cuál es la condición? Que las derivadas, que la función sea continua y que sus derivadas cruzadas sean continuas. Es una condición suficiente para concluir entonces el resultado. Pero que una función no satisfaga esa condición de continuidad no implica inmediatamente que las derivadas cruzadas sean diferentes. Puede ser que la función sea discontinua y sus derivadas parciales también, y que a pesar de eso, las derivadas mixtas coinciden. Bien. Profe, disculpe, se le escucha un poco bajo. ¿Bajo? Sí, profe, yo saqué la mi Sí, internet, profe. pero se escucha así como suavecito. O sea, en la reunión anterior se escuchaba más fuerte y más claro. Ok. Entonces puede ser mis audífonos. Se descargaron. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, profe, sí. Sí, profe, ahora sí. Ah, pero es extraño porque es raro, ¿no? Yo estoy usando, bueno, ya no estoy usando el audio de los audífonos. Seguro es que se descargaron. Yo estoy usando el audio del celular directamente. Bien. Pero entonces mejoró significativamente o no. Sí, profe, claro. Sí, claro, profe. Ok. Entonces, lo que les comentaba antes, que era una condición suficiente para concluir que las derivadas parciales mixtas coincidan, pero que el hecho de que no sea continua la función no implica inmediatamente que no coincidan. Bien, yo sugerí una función en la final de la clase anterior, entonces les dejo el ejercicio para que ustedes verifiquen si coinciden o no. Bien. Entonces estamos aquí en esta parte del libro. ¿Listo? Aquí se hacen una serie de ejemplos, pero nosotros ya agotamos el tema, creo. Y aquí terminamos esta sección que se denomina la sección 13.3. Bien. Entonces vamos a la siguiente sección, 13.4. Los ejercicios de aquí realmente son muy fáciles. Bien. Son fáciles. De todos modos, voy a sugerirles algunos al final de la clase. De pronto alguno aplicado, ¿no? Aquí hay algunos ejercicios como aplicados, pero bueno, podemos hacerlo en las asesorías. Entonces, aquí sigue una sección de diferenciales. Esta sección no la saltamos porque no está en el contenido programático, no se considera importante estudiarlo. Y esta sección que sigue, la 13.5, esta sí. Bien.
que nos habla sobre la regla de la cadena. Bien, entonces veamos de qué trata esta regla de la cadena. Entonces supongamos que nosotros tenemos una función de dos variables, digamos W es igual a una función f de xy. Bien, una función de dos variables, démosle alguna forma a esta función. Digamos que es x al cubo por y a la 2 más y a la 3 por x. Bien, cualquier función, particular es. Entonces, en este caso, pues x y y son variables independientes, ¿no? Sin embargo, la regla de la cadena va en el siguiente sentido. Supongamos que nosotros queremos evaluar esa función, pero en puntos muy particulares. Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar esa función en todos los puntos que estén sobre una circunferencia. Bien, entonces hago aquí la circunferencia de radio 1, digamos. Y me interesa solamente evaluarla en esos puntos. Bien, en este puntico de aquí, cualquiera que escoja de aquí. Bien, entonces en esos casos, como están sobre una circunferencia, nosotros podemos parametrizar esa circunferencia. La coordenada x podemos decir que es coseno de teta. Y la coordenada y podemos decir que es seno de teta. Bien, esa es la forma de parametrizar una circunferencia de radio 1. Esta que está aquí. Y en este caso el parámetro es teta. Teta varía entre 0 y 360 grados. Es decir, entre 0 y 2pi. Bien. Entonces tengo, fíjense, una función de dos variables, tengo una parametrización. Entonces yo quiero evaluar mi función en solamente estos puntos. Entonces yo podría decir que donde está x coloco coseno de teta, porque eso vale x en mi parametrización. Me quedaría coseno de teta al cubo por seno de teta al cuadrado, que eso vale y, seno de teta. Y aquí en la función aparece y al cuadrado. Bien. Y así sucesivamente. Entonces sigo con y al cubo, lo mismo que tener seno al cubo de teta por x, que es coseno de teta. Entonces, si yo quiero evaluar mi función en puntos que están en esta circunferencia, le doy el valor a teta. Por ejemplo, si yo quiero evaluar mi función en este punto tiene coordenadas 1,1. ¿Sí? Y se obtiene cuando teta vale 0. Bien, cuando teta vale 0 me da coseno de 0, que es 1, la primera coordenada, y seno de 0, que es 0, la segunda. Entonces, si yo sustituyo aquí donde está teta por 0, me daría el valor de la función evaluada en ese punto, en 1,0. Bien, entonces en definitiva, lo que pasa es que mi función W, los valores que me arroja, en el fondo dependen de teta. Ya no depende, esa función W ya no depende de XY, sino que depende de teta, simplemente el parámetro. Bien, porque la estoy evaluando la función solamente en puntos que están en esta curva, que tiene esta parametrización. Bien. Entonces, yo me puedo preguntar por cuál es la derivada de W con respecto a teta. ¿Sí? Ya quedó. ¿Y por qué uso este símbolo de derivada recto? Porque estoy diciendo que W depende solo de teta en este caso. Entonces, la regla de la cadena dice que la derivada de W con respecto a teta es igual a la derivada parcial de f. Más adelante haremos un ejemplo aplicado más claro sobre eso. La derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a teta. Bien. X es una función en este caso. X es igual a coseno de teta. Entonces derivo x con respecto a teta. Más la derivada de f parcial con respecto a y
por la derivada de y con respecto a teta. Bien. Entonces, esto es lo que se denomina regla de la cadena. Está aquí en este recuadro, en este cuadro que va a cerrar. Esto es regla de la cadena. Bien. Y nos está dando la derivada de esta función con respecto a teta cuando la estamos evaluando en puntos que están en esa parametrización. Bien. Si nosotros aplicamos la regla de la cadena y por otro lado derivamos esta función simplemente como hemos aprendido con respecto a teta normal, considerando que aquí hay unos productos que es aplicar regla del producto aquí, esas derivadas coinciden por los dos métodos, usando regla de la cadena o simplemente derivando aquí de forma directa. Bien, entonces simplemente aprender a aplicar esa regla y el ejemplo interesante lo veremos a continuación. Bien, esa regla es la que aparece aquí. ¿Listo? Entonces, digamos, está como fuera de contexto todavía la regla, pero nosotros ya le haremos un contexto donde veremos utilidad. Bien, entonces calculemos esa derivada primero en nuestro ejemplo con particular, aplicando la regla. Entonces tenemos la función de dos variables, tenemos que x a su vez depende de teta por medio de esta relación, etc. Entonces calculemos esa derivada, la derivada de w con respecto a teta, usando regla de la cadena. Bien. Entonces, ¿esto qué me daría? La derivada de w con respecto a teta es igual a, entonces empezamos aquí, la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial. Entonces, aquí tengo un x al cubo, miren, voy a derivar eso con respecto a x, entonces me queda 3x a la 2 por y a la 2. Bien, sigo derivando, ahorita dice aquí derive x con respecto a teta. Recordemos que es x es igual a coseno de teta. Entonces, si derivo x con respecto a teta, la derivada de coseno es menos a. Entonces, coloco aquí menos seno de teta. Bien. Más. Entonces, continúo la regla. La derivada de f con respecto a y. Entonces, aquí está f, que aparece un x al cubo por y al cuadrado. Si derivo con respecto a y, me queda un 2x al cubo por y. Bien. Por la derivada de y con respecto a teta. ¿Qué es y? Nuestra parametrización y es seno de teta. Bien. Entonces la derivada de y con respecto a teta es coseno de teta. La derivada de seno es coseno. Bien, entonces aquí apliqué regla de la cadena. Ahora, estoy hallando la derivada de w con respecto a teta. Y por aquí me aparecen x, y a 1. Bien, entonces en este paso final, simplemente donde está x lo sustituyo por coseno y donde está y por seno. Y obtengo lo siguiente. Esto me va a dar 3 coseno al cuadrado de teta por y al cuadrado, pero y al cuadrado es seno al cuadrado. Por este otro seno que está aquí me quedaría un menos acá. Me quedaría seno al cubo. Seno al cubo de teta. Más, aquí me quedaría 2 veces x al cuadrado, pero x es coseno, entonces me quedaría 2 veces coseno al cuadrado. Con este otro coseno que está aquí, quedaría coseno al cubo. Por y, que es seno de teta. Bien. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Lo que hicimos fue aplicar regla de la cadena para derivar esta función que está acá arriba, en la esquina superior derecha. Bien, derivamos eso con respecto a teta. Pero fíjense que llegamos de una forma muy fácil usando regla de la cadena. Si ustedes derivan esto con respecto a teta, aquí tienen que hacer regla del producto. Todo esto se alarga más. Bien, entonces la regla de la cadena es más eficiente para hallar esas derivadas.
y ya veremos un ejemplo aplicado. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a la regla de la cadena. De nuevamente aquí aparece. Aquí en el libro dan otro ejemplo distinto al que yo hice. Listo, dice regla de la cadena con una variable independiente. Entonces tenemos una función W que es igual a x a la 2 por y menos y al cuadrado, ¿cierto? Y en este caso, el x es igual a seno de t, y y es igual a exponencial de t. Bien. Entonces dice, calcule la derivada de W con respecto a t y evalúe eso cuando t vale 0. Bien. Entonces podemos analizar este ejemplo también. Entonces W es igual a x por y a la 2 menos y a la 2. Bien. Nos dice que x, en este caso, x es seno de t. Y y es e a la t. Bien. Esto seguramente describe alguna curva en el plano XY. Tiene una parametrización de una curva. Bien. Entonces, en el fondo, fíjense en esto. En el fondo W es ¿qué? En el fondo W es igual a seno de t, porque eso vale x, por y a la 2, pero y es a la t. Entonces, y a la 2 es e a la 2t, menos e a la 2t. Entonces, en el fondo W depende de t. Entonces, tiene sentido preguntarse por quién es W', que es lo mismo que decir quién es la derivada de W con respecto a t. Entonces, aquí es donde viene la regla de la cadena. Yo tengo dos formas de calcularlo. Una es derivando aquí simplemente, de la forma tradicional. Bien, ¿puedo hacerlo así? Sí, voy a hacerlo así esta vez. Derivo aquí, la derivada es, tengo un producto, la derivada del primero, la derivada de seno es coseno, ¿sí? Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es seno de t, por la derivada exponencial. La derivada exponencial de 2t es ella misma por la derivada interna. Entonces queda a la 2t por un 2, que sale como derivada interna. Eso lo puedo colocar acá. Bien. Menos, y aquí derivo de nuevo la exponencial, me queda 2 e a la 2t. Bien. Entonces ahí calculé la derivada de W con respecto a t. Simplemente sustituyendo quién era x y y aplicando reglas tradicionales. Bien. Pero también puedo derivar usando regla de la cadena. Entonces yo puedo decir la derivada de W con respecto a t es igual, según la regla de la cadena, hay que aprendérsela, es igual a la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Bien. Entonces, miren que estamos usando una regla nueva para llegar al mismo resultado que podemos hacer, que podemos obtener de forma tradicional. Bien. ¿Cuánto es la derivada de f? En este caso, f, ¿quién es? X por y a la 2 menos y a la 2. Si derivo eso con respecto a x, ¿qué me daría? Voy a replicar aquí la fórmula. Da solo y al cuadrado. Exacto, entonces daría solo y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado. Entonces voy en esta parte. Calculé esto. Bien. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a t? La derivada de seno, porque esto es lo que vale x, seno de t. La derivada de seno es coseno. Bien, entonces ya voy aquí. Más la derivada de f con respecto a y. Entonces me daría 2x y
menos 2y. ¿Sí? Y eso, entre paréntesis, va multiplicado por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y es e a la t, miren. Entonces esto me da e a la t. Bien, yo aquí puedo borrar esto. Y si sustituyo lo que es x y lo que es y es e a la t, entonces ya el cuadrado es e a la 2t. Entonces tengo e a la 2t por coseno de t. Entonces apliqué regla de la cadena y al final sí sustituyo. Lo que vale x y lo que vale y. Más 2 veces x, que era seno de y, seno de t, por e a la t, que es y, menos 2 veces e a la t. Y fíjense que todo esto va multiplicado por e a la t. Bien. Entonces obtuve la derivada usando regla de la cadena. ¿Son lo mismo? Sí. ¿Por qué? Veamos. Aquí tengo un e a la 2t por coseno de t. Y aquí también. La que hallamos con el otro método. Entonces, bien. Si distribuyo este e a la 2t, aquí en este paréntesis, e a la 2t por e a la 2t me da e a la... Perdón, e a la t por e a la t me da e a la 2t. Entonces me quedaría 2 veces seno de t por e a la 2t, que es esto que está aquí. ¿Sí? Y e a la t por 2 e a la t me da 2 e a la 2t, que es esto. Entonces sí, son iguales. Solo que en un caso aplicamos regla de la cadena y en el otro hicimos sustitución y aplicamos las reglas tradicionales. Bien, entonces en sí no es una herramienta nueva, se llega a los mismos resultados. ¿Listo? Ahora, ¿por qué esto puede ser interesante? ¿No? Entonces veamos un ejemplo práctico que pueda ser más interesante. Yo digo, profe, podemos verlo. ¿Cuál es la pregunta? Y era para dar una foto. Pero ya la tomé, gracias, profe. Ok. Entonces veamos por qué estas derivadas pueden ser interesantes en un problema físico, por ejemplo. Entonces supongan que tenemos dos partículas, ¿bien? Dos hormiguitas o dos abejas que se desplazan siguiendo trayectorias elípticas. Entonces tenemos la primera abeja que se mueve, digamos así, está por aquí. Tiene ese tipo de movimiento. Y tenemos la segunda abeja. Bien. Que se mueve de esta forma. Listo. Y digamos que tiene este movimiento así. Está por acá. Bien. Entonces, claramente, yo puedo definir una distancia entre ellas. Si la distancia es la longitud de este arco, voy a dibujarlo en otro color. Coloquen este color zapote aquí. La longitud de este arco, de ese segmento, llamémoslo S. S de T. Bien. Dependerá de algún instante de tiempo. Entonces, en el instante T, me da la distancia a la que están las dos partículas. Bien. Cuando pasa un segundo más, pues la otra estará por acá, la otra estará acá, y se describirá otro tipo de distancia, ¿no? Mayor o menor. Listo, entonces este S de T, pues, va cambiando claramente. Ahora yo me puedo preguntar, esa es la distancia que hay entre las dos partículas. Nosotros sabemos que la derivada de la distancia con respecto al tiempo nos da la velocidad. Entonces nosotros podríamos preguntar cuál es la derivada de la distancia con respecto al tiempo de esas dos partículas. Es decir, a qué velocidad, después de un instante de tiempo, a qué velocidad se separan. Si se separan muy rápido o no. ¿Cierto? Todo esto nos da una velocidad. ¿Sí? Y necesitamos saber quién es esa velocidad.
Entonces, nosotros podemos parametrizar este tipo de curvas elípticas. Bien. Y aquí nos va a quedar una derivada de S con respecto a T. Esa distancia, S, la distancia entre dos puntos en el plano, ¿cómo se calcula? Digamos que este punto aquí tiene coordenada x1, y1, ¿cierto? Y este punto acá tiene coordenada x2, y2. Entonces, ¿yo cómo hago para encontrar la distancia entre ellos? Eso se hace usando el teorema de Pitágoras, ¿bien? La fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano es así. Resto coordenada x2 con coordenada x1 del otro punto. Resto las coordenadas x y elevo al cuadrado y sumo con la resta de las coordenadas y elevo al cuadrado. Bien, así calculo la distancia entre dos puntos. En un segundo yo pongo a cargar esto. Entonces yo tengo una fórmula para hallar la distancia entre esas dos partículas. Bien, que están siguiendo trayectorias elípticas. Bien, entonces miren que esta función de distancia, ¿de cuántas variables depende? ¿Cuántas variables diferentes tenemos aquí? Dos, ¿no? X y Y. 2, Pero mire que tengo una, que es el x1, 2, que es el y1, 3, que es el x2, 4, que es el y2. Entonces esta función de distancia depende de 4 variables. ¿Ya? Solo que yo le llamé x1, y1, x2, y2, pues yo puedo llamarle a esto x, y, z, w. Bien. Entonces S depende de 4 variables. Bien. La distancia entre ellos dos, entre esos dos puntos. Entonces es como si ustedes estuvieran viendo una función aquí. Están viendo en realidad una función de 4 variables. Bien. ¿Por qué fue que nosotros empezamos a hablar de parametrizaciones, de regla de la cadena? Porque yo quiero analizar un fenómeno físico como este que les he mencionado. Entonces, yo puedo parametrizar este tipo de movimiento de esta partícula, movimiento elíptico. Y esas parametrizaciones las tenemos aquí, miren. Fíjense en esto. Estamos haciendo el ejemplo 2 del libro. Bien. Entonces, miren, si yo quiero parametrizar una elipse, el libro le llama el primer objeto. Bien. Él tiene coordenadas x1 igual a 4 coseno de t y y1 igual a 2 seno de t. Entonces tengo esto, que x1 es igual a 4 coseno de t y y1 es igual a 2 seno de t. Bien. Esto, para que ustedes van sabiendo de una vez, cuando yo muevo el parámetro t entre 0 y 360 grados, eso me empieza a escribir estos puntos que están aquí, empieza a escribir esta elipse azul. Bien. Entonces me empieza a escribir el movimiento, pues, elíptico que sigue esta partícula. Bien. La otra partícula, digamos, partícula 1, partícula 2, o objeto 1, objeto 2. También tiene una ecuación paramétrica que la describe. Bien, el libro nos la da. Nos dice quién es x2 y quién es y2. Bien. Entonces, ¿quién es x2? Pues, veamos en el libro. x2 es 2 seno de 2t y y2 es 3 seno de 2, perdón, coseno de 2t. Entonces aquí tenemos 2 seno y aparece seno de 2t. Miren que aparece un 2 multiplicando al t. ¿Eso qué nos indica C2? ¿Cuál partícula se moverá más rápido? ¿La partícula 2 o la partícula 1? Ese 2 que está multiplicando al t
tiene que ver con la velocidad en que se va a mover la partícula. Bien, entonces esta se va a mover al doble de velocidad que la partícula 1, por tener ese 2 ahí multiplicando al t. Y entonces tenemos parametrizaciones, pues, de esas dos trayectorias elípticas. Bien, ¿y cuál es el problema que queremos resolver? Bueno, entre ellas dos se define una distancia. Miren aquí, esa es la fórmula de la distancia para hallar la distancia entre dos puntos. Bueno, pero si yo sustituyo x1, x2, y1 y y2 aquí, en el fondo me va a quedar que esa distancia depende del tiempo, claramente, ¿cierto? Porque cada una de estas variables dependen del tiempo por estas relaciones. Entonces, ese en el fondo depende del tiempo. Entonces yo quiero calcular la velocidad a la que se apartan las partículas en un tiempo dado. Entonces yo quiero calcular la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Bien. Entonces para hallar esa distancia, esa derivada, perdón, tengo que aplicar regla de la cadena. Bien. La que acabamos de ver, pero entonces en el caso más general posible. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Que tengo que derivar esa función. Llamemos f a esto, a esa raíz. Esa función depende de 4 variables. Entonces tengo que derivar f con respecto a la primera variable y multiplicarlo por la derivada de x1 con respecto a t. Bien. Y miren que aquí sigo la regla anterior, pero en este caso generalizándola a 4 variables. Entonces, ¿qué sigue ahorita? La derivada parcial de esa f con respecto a x2, digamos, a otra de las variables. Son 4 variables, entonces tengo que calcular 4 derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x2 por la derivada de x2 con respecto a t. Más la derivada parcial de f con respecto a cualquier otra de sus variables. Ya hago de x1, x2, seguirá y1. Con respecto a y1. Por la derivada de y1 con respecto a t. Bien. ¿Y cuál me falta? Más que ya hice la derivada parcial de f con respecto a x1, a x2, a y1. Entonces falta y2. Entonces la derivada es parcial de f con respecto a y2 por la derivada de y2 con respecto a t. Bien. De esa forma, aplicando esta regla, obtengo la velocidad que me piden. Bien. La velocidad a la que se apartan estas dos partículas en un instante de tiempo t. Bien. Todo esto que está aquí es la regla de la cadena para cuando tenemos funciones con 4 variables, como esta, de la distancia, que depende de x1, x2, y1 y y2. Bien, ¿de qué otra forma podría calcular esta velocidad de s de t? Fácil, puedo aplicar o regla de la cadena que la encerré en esa cajita, ¿cierto? O puedo aplicar, ¿qué es esto? O puedo simplemente sustituir quién es x1, quién es y1, quién es x2, quién es y2, aquí, usando estas parametrizaciones. Profe, en ese Y caso, cuando obtengo- en la segunda fórmula sería Pitágoras o algo así. ¿Cómo? ¿Sería esa la fórmula de Pitágoras? Sí. Entonces sustituyo, sí, esta es la fórmula de Pitágoras para hallar distancia entre puntos. Entonces sustituyo quién es x1, quién es y2, etcétera, y obtengo una función que depende solo de t y la derivo. Bien, entonces tengo dos alternativas, pero lo mejor es usar regla de la cadena en este caso. Ustedes verán por qué. Entonces eso es lo que hace el libro en este ejemplo. Bien. Entonces él empieza a calcular esas derivadas parciales. Fíjense aquí. Aquí está la derivada de S, aquí está S, como lo hemos dicho, la distancia. Y aquí está la derivada de S con respecto a x1. La derivada de S con respecto a y1, la derivada de S con respecto a x2, la derivada de S con respecto a y2. Bien, aquí están esas derivadas. ¿Cómo se calculan las derivadas? Voy a darles una idea. Entonces, borremos aquí. ¿Por qué calcularon todas esas derivadas? Fácil, miren. Como vamos a aplicar regla de la cadena,
necesitamos conocerla para esta parte, para luego aquí, sustituirla luego aquí y aquí. Bien, pero estamos hallando esas derivadas parciales. ¿De qué función? De esta, que define la distancia. Bien, entonces veamos cómo se calcula. Voy a mostrarles cómo se hace una y las demás son semejantes. Entonces vamos a derivar, por ejemplo, esta función de distancia. Usemos otro color. Con respecto, bueno, la función es esta. X2. Bueno, ya está aquí escrita, ¿cierto? ¿Para qué la escribo de nuevo? Entonces devolvamos aquí. Entonces voy a derivar esta función que está ahí, esta expresión. Voy a borrarle todas estas cosas. Lo voy a señalar aquí para que quede evidente a quién es el que voy a derivar. A esa función. Con respecto a x1. Bien. Voy a derivar esa función f. Yo le llamo f, s o f también. Con respecto a x1. Bien. Entonces miren que yo tengo como una raíz cuadrada. Bien. ¿Cuánto es la derivada de raíz de x? En una variable nomás. 1 sobre raíz de x. Muy bien, pero le falta un 2, ¿cierto? 1 sobre 2 Eso. raíz de x. ¿Sí? Entonces aquí tengo una raíz también, porque yo estoy derivando con respecto a x1, entonces estoy asumiendo x2, y2 y y1 constantes. Entonces voy a tener que seguir esa misma idea de aquí. Eso me va a dar 1 sobre, vamos aquí, sobre, la raíz cuadrada de todas esas chorreras de números ahí, ¿cierto? Entonces me queda x2 menos x1 al cuadrado. Bueno, me faltó el 2 acá, ¿no? 2 veces eso. Al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien. Por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a x1. Bien. Entonces busco donde está x1. ¿Dónde está x1? Bueno, aquí está, miren. Aquí en esta parte. Entonces calculo la derivada interna aquí. Porque lo demás es constante. Bien, entonces ¿cuánto me da la derivada? Me da 2 veces. Entonces me da 1 por 2 veces x2 menos x1. Sí, estoy derivando con respecto a x1. Entonces el exponente baja por menos 1, porque la derivada de menos x1 es menos 1. Bien, entonces ahí hay esa derivada. Este 2 y este se cancelan y me va a quedar simplemente menos x2 menos x1. Bien, es decir, obtengo esto que está aquí en el libro. Listo, miren aquí. Bien. Y de esa forma, como el análisis en este caso se está haciendo cuando t es igual a pi, entonces ya veremos cómo calculan estos números que están aquí. ¿Listo? Entonces enseguida les envío otro link, porque se acabó el tiempo de esta sesión. Listo, profe. Un ejercicio agotador, pero ya vamos a terminar.